Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Volvemos a estar con un invitado de excepción, como es el padre Javier Luzón, para hacer un recorrido, para dar un paseo de la mano por la historia de los exorcismos. Usted tiene la palabra. Muy bien, pues sí me parece que es conveniente saber cómo la Iglesia ha ejercido este encargo de Jesucristo. Se ha ejercido en la Iglesia en distintos momentos, porque ha habido momentos de abandono, de cierto abandono, porque ha habido otros momentos de mayor auge, etc. Explicar, conocer las circunstancias históricas para que uno pueda entender el por qué hoy día una persona que tenga un problema de tipo un ataque extraordinario del diablo, pues ya puede encomendarse al Espíritu Santo y pedirle a San José, terror de los demonios, que le busque una solución, porque hay que hacer una instancia con póliza de 180.000 euros para conseguir un que te toque alguien que te atienda, ¿no? Porque que te haga caso y que te diga pues cómo hacer. Sonreímos, pero no es una broma. No es un drama. Broma. Es un drama. Y sobre todo desde el punto de vista, a mí lo que me preocupa es los presuntos implicados. O sea, Jesucristo nos dijo que cuando nos vaya a juzgar, nos dirá: tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y no me asististe. O sea, la caridad, en el caso de los pastores, la caridad pastoral es el motivo por el que nos vamos a salvar o condenar. Entonces, claro, a mí no me gustaría estar en el pellejo de un señor que han venido a pedirle ayuda y le han dicho: nada, tú no tienes nada, tú reza un Padre Nuestro, líbranos del maligno y quédate tranquilo. Hombre, eso es una falta de respeto al sufrimiento. ¿Porque el demonio no existe o es un símbolo? Bueno, es que ese es el problema. Es decir, hoy día, pero para esto tenemos que mirar un poquito la historia, pero hoy día, en el siglo XX, el gran problema que ha habido... siglo XXI, el gran problema... pero que en el siglo XX fue cuando el racionalismo y el psicologicismo hicieron su implantación en la cultura de Occidente, que había sido cristiano, una cultura cristiana. Pues se implantaron tanto la teología judeo-talmúdica como la teología protestante, como parte de la teología católica, pues negaron la existencia del Espíritu. Y por tanto negaron la existencia de lo sobrenatural, de los milagros, y negaron la existencia de los ángeles. Esto que decimos en el creo en un solo Dios, que aquí el que manda es Dios, la familia divina, y creador de cielos, de los ángeles y tierra, de los seres corpóreos, entre los que estamos nosotros, también somos seres espirituales, pues eso desaparece, porque ya no se cree en los ángeles. Entonces, claro, si no hay demonio, si no existe el demonio, si es una entidad inexistente, hay que suprimir el ministerio exorcístico, porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Claro, eso que me lo cuenten a mí, que son inexistentes, que me lo cuenten a los miles de pacientes que he atendido, que estaban súper vejados, súper fastidiados, súper hechos polvo, y que a lo mejor pues habían pasado en ocasiones pues por situaciones en que les han dicho: tú no tienes nada, eso no existe, tú vete al psiquiatra, o tú búscate una asistencia psicológica. Pero esto tiene una explicación, y es que se negó la existencia, y lo que se ha enseñado en muchos seminarios ha sido que no existe el diablo. Y por tanto, pues este ministerio, ¿qué sentido tiene? Entonces, como hay el Código de Derecho Canónico y el Catecismo dicen que hay obligación en las diócesis de atender que exista un exorcista, pues bueno, pues se tiene como para cumplir un expediente, pero no se pone interés, no se forma a la gente, no se forman los exorcistas. Cada un exorcista no formado es un exorcista que se le pone en un peligro tremendo. Yo tengo entendido, padre, corríjame si me equivoco, que nuestro Señor Jesucristo es el primer exorcista de la historia, ¿no? Ahí están los evangelios, ¿no? Así es. Expulsaba demonios y se distingue muy bien entre los espíritus impuros y los enfermos, ¿no? Sí, totalmente. Bien, entonces, ¿qué hay que objetar a esto?
Bueno, pues lo que hay que objetar es que se dice que eso es literatura, dicen los racionalistas. Eso bueno, es literatura. Es literatura porque es la palabra de Dios, sí, Sí, es claro, literario. no, por supuesto, Sí, también es literatura, Sí. también es literatura, pero no solo es literatura, no es un relato literario de ficción, que es lo que dicen ellos. Por eso Benedicto, que era muy atinado en sus juicios, sus dictámenes, decía, estos son teólogos ficción. Los que llaman que es una ficción la existencia del Espíritu, la existencia de la encarnación, que Cristo sea Dios, son ficción. Se lo han inventado, no lo apoyan en nada científico. Y esto es muy grave que lo diga. Eso lo decía Benedicto XVI. Sí, que un teólogo como Benedicto XVI los llamara de teólogos ficción. O sea, que eran unos chapuceros desde el punto de vista intelectual. O sea, no ya que sea gente que no tenga fe, sino chapuceros. Teólogos ficción lo llama. Es decir, esto es una chapuza, es lo que decía Benedicto, con toda razón, porque si desde algo se caracterizaba, era de ser un tío súper riguroso. Entonces, pues un teólogo súper riguroso. Pues vamos a hacer un repaso, si le parece bien, padre, por los exorcismos a lo largo de la historia para llegar a la actualidad. Sí, pues vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Jesucristo, como digo en el libro del Quo Vadis Ecclesia, Quo Vadis Ecclesia, cuando hablo de la un nueva... libro que se puede adquirir en Amazon, Casa del Amazon, Libro, librerías... Exacto. Bien. Es decir, fuera de España, estamos viendo en América, la por portada ejemplo, sobreimpresionada en pantalla ahora. En América, por ejemplo, pues si uno tiene en algún país Amazon no está presente, puede pedirlo al exportador directamente. Exportadores. Exportadores info@gruponaui con H intercalada entre la A y la U .com. gruponaui.com. Entonces, pues en este libro del Quo Vadis Ecclesia, ahí se va a explicar cómo Jesucristo hizo fundamentalmente dos cosas. Y si queremos hacer una nueva evangelización, tiene que ser evangélica. Pues si no es evangélica, no sirve de nada. Cristo hacía dos cosas. Una, anunciar el reino, que es el perdón de los pecados, y dos, mostrar que eso era verdad, acreditarlo, verificarlo, haciendo signos visibles de que esa acción invisible, pues el perdón de los pecados no se ve, esa acción invisible era cierta. ¿Y cómo lo hacía? Pues curando las consecuencias, sanando las consecuencias ordinarias, la enfermedad, y extraordinarias, los exorcismos, las cosas especiales del pecado, las consecuencias ordinarias y extraordinarias. Entonces, Cristo, cuando envía a sus 12 apóstoles enseñándoles a evangelizar, les dice anunciar el reino y arrojad demonios en mi nombre y sanar a la gente imponiéndole las manos. Y volvieron los 12 entusiasmados, iban de dos en dos, porque se encontraban cómo caían, iban viendo cómo caían los demonios, cómo se sanaba la gente, cómo la gente se entusiasmaba con el perdón de los pecados. O sea, luego hace una segunda misión apostólica, ya no envía solo a los 12, sino además 72, envía 60 más, a los 12 y 60 más, los discípulos, como por así decirlo, presbíteros. Estaban los obispos, los 12 apóstoles y presbíteros. Y van los 60 a las ciudades y poblaciones donde iba a ir luego Jesucristo a evangelizar. Y entonces lo mismo, les dijo lo mismo. Y esa era la misión que hizo Jesucristo. Eso es lo que hacían los apóstoles. Y cuando sube a los cielos, les dice que hagan eso. Y de hacer discípulos, bautizándolos, bien, enseñándoles claro. a guardar lo que eso, y los que crean arrojarán demonios en mi nombre, impondrán manos y sanarán los enfermos, como verificación de que eso que estás anunciando es cierto. Entonces, si dice eso, ¿qué problema hay en decir otra cosa? Bueno, pues el problema es un simple pequeño detalle, tener fe o no tener fe. Sí, bueno, pero es que lo está diciendo Jesús, ¿no? Está por Claro, escrito. pero tú si no tienes fe en Jesús, porque piensas que Jesús es un hombre estupendo, muy sugerente, pero no es Dios. Esa es la predicación. Pero hay teólogos que no creen en Jesucristo, entonces. Sí, claro. Ya. Entonces, ese es el problema de la teología del siglo XX. El racionalismo, que dicen que la razón, lo psíquico, la mente, es la única instancia de la persona. No existe una instancia espiritual.
Entonces todo se somete Luego a Dios no es Dios, es un hombre, simplemente. No, Dios puede ser que exista, pero no podemos comunicarnos con él. Acaban en el agnosticismo. Entonces, pues, ¿qué es lo que se dice? Pues que la última instancia es lo racional, es lo psicológico. Eso explica, por ejemplo, proceso de nulidad. ¿Quién tiene la última palabra en muchas diócesis? El perito psicólogo. En lugar de ser el juez eclesiástico, que tienen que dictaminar si le parece que es nulo o no es nulo, pues lo que diga el perito psicólogo. Eso explica que en muchos ministerios exorcísticos, aquí quien decide si una persona hay que hacerle un exorcismo o no, no es el exorcista, sino es un psiquiatra o un psicólogo, un perito psicólogo. ¿Y qué explicación tiene eso? Es decir, es que, ¿cómo se ha podido llegar a eso? Pues muy sencillo, porque es la mentalidad racionalista del siglo XX, psicologicista del siglo XX. Lo máximo es la psique. Y no existe el espíritu. Eso se ha metido, por supuesto, en las corrientes psicológicas del siglo XX que niegan la existencia del espíritu, se ríen de lo espiritual, ¿no? Hasta que luego comprueban que lo espiritual tiene mucha enjundia, ¿no? Como me dicen a mí en mi hospital, muchos enfermeros, enfermeras, auxiliares, celadores. Dice, hombre, padre, es que claro, usted está manejando un tema que luego influye mucho en el paciente. Porque un paciente que tenga esperanza, que tenga cosa, sea creyente, que tenga tal, como se le eche una mano en ese sentido, eso va a tirar de la enfermedad y va a hacer que se recupere mucho antes, o va a hacer que estando a punto de morirse no se muera, o va a hacer muchas cosas, o que no queriendo aceptar su muerte, acepte su muerte. Con mis pacientes que no hay manera de que se mueran. Les rezas y se mueren al día siguiente. A estos teólogos que hablaba Benedicto XVI, teólogos de ficción, habría a lo mejor que llevarles algún exorcismo para que lo presenciasen, sí, de los muchos que usted ha hecho, pero ¿no? no se atreven. Ya. No se atrevería. Porque el que presencie un exorcismo le puedo asegurar... Porque se acabaría el racionalismo, a lo mejor. No, claro, es que, pero no, y es que todo su planteamiento de funcionamiento mental se les viene abajo, como les muestres. Claro. Como les muestres. Les aguas la fiesta. Les asagua la fiesta, claro. Efectivamente. Entonces, yo soy en el ejercicio del ministerio, muchos sacerdotes que venían diciendo estas ideas, decían, mira, perdona, si tú tienes lo que tienes que tener, te vienes confesado, eso sí, y lo ves. Es muy importante eso, ¿no? Porque hay efectos colaterales. Claro, ¿no? hay efectos colaterales para que no te ataque. Te vienes y luego ya tú juzgas y tú dictaminas. Y claro, algunos sí vinieron, pero otros muchos no se atrevieron. Y cuando ya no volvieron a sacar el tema en las reuniones, pues sabían, dice, perdona, tú eres un cobarde, tú no has querido venir, has tenido la oportunidad, no te ha dado la gana. Pues entonces no vengas aquí hablando de que eso es una obsesión mental. ¿Qué requisitos tiene que tener un buen exorcista? Bueno, hombre, un buen exorcista lo dice el Código del Canónico, lo dice el ritual. Dice, debe ser una persona piadosa, una persona madura, o sea, equilibrada. Dice madura, una madurez afectiva, que esté centrado. Porque claro, si no está centrado, el diablo le va a dar por todos lados, ¿no? Es un ministerio muy duro y requiere pues una firmeza de carácter, una fortaleza, etcétera, ¿no? O sea, por una parte, en el plano espiritual, la piedad. Por otra parte, en el plano psicoafectivo o afectivo psicoespiritual, un asentamiento, una persona asentada en su vocación, en su como ser humano, ¿no? Luego, otro tema que dice, una persona docta, que tenga una formación, porque para que pueda discernir y no le cuelen goles. Pues los demonios son los padres de la mentira, mienten más que hablan. Entonces, como tú no tengas muy claras las ideas y no sepas que eso no lo pueden hacer o que eso es mentira, pues te pueden inducir a engaño, ¿no? Y por eso el Papa insiste mucho en que no hablemos con ellos, que no los escuchemos, porque nos van a engañar, ¿no? Pero sí es importante que una persona esté formada. Pero hay veces que el demonio, aun siendo el padre de la mentira, dice la verdad. A veces dice la verdad para conseguir una mentira. Por ejemplo, llega Jesucristo, está predicando, y aparece un poseso y empieza a decir, tú eres el Mesías. ¿Por qué le interesaba al diablo decir que Cristo era el Mesías? Porque
la idea que tenían muchos del Mesías de Yahvé era una idea política, el que los iba a liberar de la opresión de Roma. Y Cristo le dijo: yo no he venido a eso, voy a liberar de algo mucho más profundo. Entonces, diciendo una verdad, conseguía una gran mentira. ¿Y qué hacía Jesucristo? Táchite, los mandaba a callar, porque estaban provocando que lo convirtieran en un Mesías temporal. O sea, el diablo es un maestro de los diablos, no es uno el diablo, son muchos, ¿no? Miriadas. Son maestros de la restricción mental, decir una cosa que es verdad, pero que admite una interpretación equivocada y que puede entenderlo el exorcista o los presentes lo pueden entender de manera equivocada. Entonces, claro, hay que tener formación. El exorcista debe ser una persona docta y luego tiene que aprender el oficio con alguien experimentado, porque esto es como cualquier otra profesión. Tú no te puedes quedar en la teoría, hay que aprender la gramática parda. El modo, dice el ritual, en el último de los números de los Prenotanda, dice: hay que aprender de alguien experimentado el modo de manejar las situaciones, cómo hablar, cómo juzgar, cómo actuar. O sea, si a ti nadie te explica que tú no tienes que ponerte nervioso y que los que están nerviosos son ellos, ante el poder del sacerdote, pues puedes pasar, puede darte una colitis allí y pasarlo fatal, ¿no? Entonces tienes que aprender el oficio y comprobar con alguien experimentado que el demonio tiene que obedecer el mandato del sacerdote, siempre que el mandato sea adecuado. Salvo un caso, que hay un único caso en que no obedecen, pero eso es porque se lo dice la Virgen, que no se vayan. Hay veces que tú les mandas que se vayan y te dicen: no podemos. Cuando dice: ¿cómo? ¿Que no podéis iros? Que no es que no quieran, como te dicen a veces: no quiero, no me voy a ir, eso es que está yéndose ya, pero te está tentando tu fe a ver si te lo crees o no. Entonces no podemos, ¿no? Y cuando dice no podemos, yo al principio me desconcerté hasta que aprendí que esto era. ¿Y por qué? Y porque ella no nos deja. Y es porque hay situaciones que el Señor sabe que si se sigue rezando se van a convertir los presuntos implicados. Es decir, ese familiar que le echó una maldición a su familiar y que está a punto de convertirse, es aplicable. Dios lo que busca es la salvación de la gente. Y si rezando un poquito más y padeciendo un poquito más se va a conseguir que alguien se salve, pues bendito sea ese dolor, porque vale la pena, ha valido la pena, ¿no? O sea, hay que dar la orden adecuadamente, hay que darla bien, ¿no? Que decirle: vete ahora, vete a los pies de la cruz de Cristo, pues si no se te queda al lado, se va pero se queda al lado y sigue fastidiando. Y vete sin interactuar con otros espíritus inmundos, porque él puede decir: yo me voy, pero le dice a otro: tómame el relevo. Le tienes que prohibir que haga eso. Entonces, si se dan adecuadamente las órdenes, ellos no les queda más remedio que obedecer. Pero tú tienes que aprender eso. Tienes que aprender que eso es así, ¿no? Y que si hay una situación que le empieza a una persona a ponerse hecho una furia, una que empieza a dar, parece un monstruo y parece que da miedo, hay que ponerse nervioso. Mándale el nombre de Jesús, cállate y te ato. Queda atado. Y no tienes que andar ni sujetando, ni... Hombre, a veces mientras le das la orden, pues si hay unos auxiliares que sujeten un poco a la persona para que no la golpee, para que no le vaya a dar... que tú tengas la previsión de que si vas una persona que tiene vejaciones, ponerle una camilla acolchada para que cuando le golpee la cabeza no le haga daño, etcétera, mientras tú controlas la situación con tu mandato sacerdotal. Pero todo eso, esa praxis, la práctica, hay que aprenderla. Porque a veces te encuentras pues con situaciones que si no tienes experiencia no sabes cómo manejarlas, o acaban de irse los demonios y ves que la persona no sale del trance y empiezan a aparecer otras entidades que no son demonios, son entidades totalmente mansas y tal, pero que están pasando lo fatal y son almas del purgatorio que todavía no han aceptado su muerte y que están buscando contactar con el mundo de los vivos, lo que se llaman almas errantes, lo que el ritual de exorcismo, estos que niegan eso, el ritual de exorcismo de 1614, dice: te exorcizo todo demonio y todo fantasma
Fantasmas son almas del purgatorio errantes que pueden mostrarse y aparecerse y intervenir y tal. Cuando se han ido los demonios, que pueden aparecer ahí. Todo eso hay que aprenderlo. Pero ya digo que la Iglesia inicialmente pues lo que hace es eso. O sea, Cristo es lo que hacía, enseña a sus apóstoles, cuando sube a los cielos les da ese mandato de que sigan haciéndolo, y es lo que hicieron. Leemos los Hechos de los Apóstoles, que es el último testimonio bíblico que tenemos de estas cosas, ¿no? De que hacían los apóstoles. Bueno, no, también en las cartas de San Pablo aparecen acontecimientos de ese tipo, pero pues vemos en los Hechos qué es lo que hacían los primeros cristianos, y no solo los sacerdotes, sino también los diáconos. Felipe, el diácono, no Felipe apóstol, sino Felipe diácono, cuando matan a Esteban, pues se tuvieron que dispersar los cristianos, salvo los 12. Los 12 no, porque eran intouchables. Traduzco, porque veo que antes, en otro momento hemos hablado de que el francés no es el fuerte. No es el fuerte. El mío por lo menos. Intocables. Los habían metido en la cárcel muchas veces y habían salido y estaban asustados, ya no se atrevían a tocarlos. Pero salvo los apóstoles, al resto de los cristianos fueron a por ellos. Se dispersaron y Felipe, que era de Cesarea de Filipo, fue por toda la comarca, que tenía 4 hijas vírgenes consagradas, pues fue por toda la comarca anunciando el reino, el perdón de los pecados. Y si la gente venía a escucharlo, dice Hechos de los Apóstoles, con muchísimo interés, porque curaba a todos los tullidos y paralíticos que le llevaban y expulsaba a todos los demonios de la gente que le acercaban. Entonces era el método normal. En la Iglesia, en los primeros siglos, hay todo tipo de testimonios. Por ejemplo, Minucio Félix, por ejemplo, San Justino y San Ireneo, que estamos hablando del año 100, año 120, o sea, muy pegadito a San Juan, a la muerte de San Juan, muy pegadito en los primeros tiempos, testimonios de que van hablando del papel apologético que tenía, que es la razón por la cual Cristo actuaba así, para acreditar, para verificar que el Evangelio era verdadero. Era la prueba, pero además era la muestra de que Dios es misericordioso y se ocupa no solo de la miseria espiritual, el pecado, sino también de la miseria moral y física de las personas, las consecuencias normales y paranormales del pecado. Entonces Cristo es pura misericordia. Entonces, si ahora nosotros pretendemos evangelizar pasando olímpicamente de los que sufren, hablamos de la Iglesia, hay que preocuparse por los pobres, por los que sufren, por los que... Claro que sí, pero los que más sufren no son los que no tienen para comer, sino los que los están vapuleando los diablos de manera despiadada, que son los seres más crueles de la creación. Pero ¿por qué hay tan pocos exorcistas en España? ¿Cómo va a haber exorcistas si en el seminario a mí no me hablaron nunca de esto? Nunca. Que estamos hablando de que el 30% solo de las diócesis en España tienen un exorcista. Sí, ahora mismo no sé cuántos son, no lo sé, pero son pocos. Por ahí andará. Sí, hay muchas diócesis que no. Que... Recibimos muchísimos mensajes. El último programa con usted, pero vamos, cientos de mensajes de personas que están sufriendo en propia carne las acometidas del maligno y que no saben qué hacer. Claro. ¿A quién recurrir? Porque en su diócesis no hay un exorcista. Y al final, ¿qué hacen? Van a los brujos, para los curanderos, que son brujos de magia blanca. Y claro, eso lo agrava, porque los brujos, ¿cómo funcionan? Te quitan un problema y te meten 3, porque siempre no echan al demonio, sino que negocian para que se vaya un demonio inferior y te metan otros superiores. Entonces tú cuando, oye, me he quedado bien y tal, a los pocos días ves que empiezas a tener otros problemas y dices, oye, pues voy a volver al brujo porque cuando el curandero me hizo sus cosas, pues me mejoré. Y entonces, claro, se mejoró, pero le metió 3 cosas peores. Y así está cada vez peor, cada vez más arruinado, pues todo eso es un dineral, y cada vez más atado por los diablos. O sea, es tremendo. Este ministerio es el ministerio del buen samaritano,
que bajaba de Jerusalén a Jericó, subía de Jericó a Jerusalén, y se encontró con uno que lo habían vapuleado los demonios, los delincuentes, lo habían destrozado, como vapulean los demonios a las personas atribuladas por los espíritus inmundos. Y entonces pasó un sacerdote y un levita. No, yo es que tengo que ir al templo a hacer mi misión, y si tengo contacto con la sangre, la ley de Moisés me impide. Entonces me voy a quedar sin el turno que me toca, y claro, si no me quedo sin el turno, me quedo sin el emolumento correspondiente. Entonces pasaron de largo el sacerdote. Llegó un levita, otro que es un ministro inferior, como un diácono diríamos ahora mismo, y también pasó de largo para no quedarse contaminado. Y pasó un samaritano que no era del pueblo de Dios y sin embargo lo atendió, se bajó de la esta, se arriesgó a que hubiera más por allí otros delincuentes, otros que le hicieran fechorías, y lo tomó en su camilla, primero le curó, lo vendó, lo llevó a una posada, dejó un dinero en prenda para que mientras él volvía de hacer unas gestiones y pagaría lo que hiciera falta y tal y cual. Dice, ¿quién de ellos vivió la caridad? Dice, el samaritano, el que fue próximo, el que fue... Pues este es el ministerio del buen samaritano, de gente que está sufriendo y que no las puedes dejar sin atender. No, como no tiene posesión, como no se ve la niña del exorcista, sí, oiga, no tiene posesión, pero llevas con un maleficio que le impide encontrar trabajo, inexplicablemente, pues tiene una experiencia, un currículum estupendo, pero desde tal fecha en que le hicieron ese hechizo, es un fracaso constante. Entonces, oiga, mire usted, es que eso es muy grave, eso le está destruyendo la vida a una persona. La puede poner en situación de querer quitarse la vida, de querer, yo qué sé, de cosas muy graves, ¿no? Entonces no puedes dejar desasistido. Pero entonces acaba en un psiquiatra. Acaba en un psiquiatra, o acaba acaban yendo a un psiquiatra, o acaban yendo a un brujo, a un curandero, un brujo, un quiromante, un tal, o sea, a personas que están en la magia, que eso fue otro de los problemas que tuvimos en el siglo XX. El problema es que fue Conrado Balducci, que publicó un libro que se llama Los endemoniados hoy, en que cometía gravísimos errores. Primero, era un señor que nunca había hecho un exorcismo. Un sacerdote que nunca había hecho un exorcismo. Entonces, se ponía a pontificar sobre los endemoniados sin haber hecho un exorcismo. Oiga usted, hace falta ser un poquito serio. Pues paro, de estos temas no se puede hablar de oídas o hablar de despacho. Como me acuerdo en una charla que le dieron a unos exorcistas sobre la liturgia del exorcismo y le preguntaron al que estaba dando la charla, ¿tú has estado en algún exorcismo? Y dice, yo no, eso me da mucho miedo. Dice, oye, entonces, ¿qué charla estás dando? Todo eso es teoría, está muy bien la teoría, pero hace falta un poquito de por favor, ¿no? Entonces, luego, pues, empezó a hablar de que la importancia de la parapsicología. La parapsicología no es ninguna ciencia, la parapsicología es unas fuerzas aparentemente paranormales, pero que no funcionan, pero si tú empiezas a mover objetos a distancia, es a través del demonio, porque el cuerpo humano no tiene ese poder. Es un cuerpo que es un espíritu encarnado y todo lo actúa a través del cuerpo, y donde no llega tu cuerpo no puedes actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo un daño enorme porque confundió mucho a muchos de los que estaban en este ministerio, y los confundió muy notablemente al decir que eso era una ciencia. Y también otro de los grandes errores de Conrado Balducci fue el decir que había que si una persona le habían echado un hechizo, una maldición, lo que tenía que hacer era a un brujo, un mago blanco, a un brujo blanco, un brujo bueno, para que le quitara... ¿Hay brujos buenos? No, que va a haber brujos buenos, ya. Pero hay brujos que se encargan de hacer daño a otros y otros que se encargan de quitarte daños que te han hecho, pero metiéndote otros daños peores. Como me decía a mí una chica... ¿Esto lo decía un sacerdote? Sí, Conrado Balducci, en su libro Los endemoniados. Que vaya a que le hagan una magia blanca, que le hagan una limpia, para que esto, claro, entonces es que esto ha confundido, y ha habido sacerdotes que han estado en cosas de estas, de parapsicología, entonces, bueno, pues la confusión en el siglo XX ha sido monumental. ¿De dónde ha venido esa confusión? Ha venido de que durante un tiempo, como consecuencia de los excesos que se cometieron en el combate contra la brujería,
en los tiempos del siglo XVI y XVII, en los tiempos de la Inquisición, que la Inquisición, por ejemplo, protestante, pues mató muchísima gente, la católica menos, pero no, es que no debía haber permitido que la Iglesia, la Inquisición era un poder del Estado, pero quien le decía quién era hereje o quién no era hereje era la Iglesia, no tenía que haberse prestado. ¿Por qué el Estado tenía interés en eso? Porque quería la unidad estatal, porque todo lo que fue a división atentaba contra la paz social. Entonces había un poder, que era la Inquisición, que pedía a la Iglesia el dictamen. Entonces, pues eso, la caza de brujas, en lugar de exorcizarlas, ha habido, por ejemplo, en la historia de la Iglesia, una bruja que fue exorcizada, se convirtió y acabó siendo santa, canonizada. ¿Quién es? No voy a decir el nombre. Entonces, me interesaría saberlo. Sí, pero no, porque es que claro, es tema, difamar, ¿no? la pobre tal, pero que es una mujer que era bruja y que en lugar, entonces con todo el tema de la Inquisición, en lugar de exorcizar a las personas que tenían problemas de estar empapadas de diabolería, pues ¿qué es lo que pasó? Pues que lo que hacían era matarlas en la hoguera. Entonces ese exceso terrible ocasionó una actitud vergonzante ante todo lo relacionado con el combate contra los diablos, y hizo que en los siglos posteriores declinara enormemente el ministerio exorcístico hasta el punto de en el siglo XX prácticamente desaparecer. Estaba el Padre Amor y algunos poquísimos más encargándose de tal y cual. Ahora, afortunadamente, pues hay como un rebrotar porque el Papa Francisco entiende de esta materia y entonces pues ha pedido a todos los obispos que instituyan exorcistas, pero claro, luego hay que formarlos porque si no, no sirve de mucho. Pero ya digo que ahí ha habido una etapa pues muy a diferencia de los primeros tiempos. Este ministerio se ha entendido o como un carisma, sobre todo en la Iglesia de ritos orientales, o como un ministerio. En Occidente, la Iglesia de rito latino lo ha entendido más como un ministerio, y por eso había lo que se llamaba el orden del exorcistado. O sea, había unas órdenes menores, el hostiariado, que era ostium hosti, puerta, abrir las puertas, la acogida, lo que sería hoy un despacho parroquial, pues que es muy importante la acogida a las personas, tal. Luego estaban los lectores, los encargados en la liturgia de leer, de tal. Luego también dentro de eso, pues catequistas, de transmitir la fe. Luego los acólitos, los encargados de participar en la liturgia en muchas funciones que no son específicamente sacerdotales, pero que hay que cumplir para las celebraciones litúrgicas. Luego estaba el exorcistado, que era lo que rodeaba a todo este ministerio exorcístico, que eso se acabó quitando en el siglo XX en el Concilio Vaticano II, esas órdenes menores. ¿Por qué? Porque como la Iglesia en Occidente lo que hacía era que nombraba a unas personas concretas, no todo el mundo, antes de ser diácono, ejercía el exorcistado, como sí pasó en determinadas épocas en la Iglesia. Es más, no solamente ha habido épocas, por ejemplo en los primeros 3 siglos, antes de la época de las persecuciones, todos los cristianos bautizados hacían exorcismos, los laicos también, echaban demonios. Luego la Iglesia empezó a regular después, y esto lo cuenta San Justino, San Ireneo de León, de cómo pues, la gente se quedaba patidifusa. Hay un niño, San Vito, que exorcizó a la hija de un emperador, que luego el emperador lo mató a él, pero lo exorcizó y la liberó a la hija del emperador, ¿no? Entonces, pues siempre ha tenido la sanación y la liberación un valor apologético importantísimo. Entonces, Tertuliano habla de la eficacia de los exorcismos, que es del año 160 a 220.
la influencia, por ejemplo, sobre la vida social. En la Iglesia ha habido épocas en las que se exorcizaba a la sociedad, como lo hizo, por ejemplo, León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II o Pío XII, cuando exorcizó a Hitler a distancia, o todo el nazismo a distancia. San Vito, ya digo, que es este mártir que murió en el año 300 y que Diocleciano, pues el emperador, lo hizo matar, pero había liberado a su... Era un niño, era un niño. San Justino dice que estamos hablando, que muere en el año 168, nace en el año 100, dice que cualquier demonio emperado en nombre de Cristo es derrotado. Era la experiencia que tenían los primeros cristianos, ¿no? Era lo normal. Orígenes también va hablando de que no solamente los cristianos exorcizaban personas, sino también animales, cosas, lugares, objetos. O sea, ha estado dentro de la práctica normal de la Iglesia, que a veces uno se encuentra, hay una persona que va a un sacerdote, ¿me puede usted exorcizar estas medicinas? ¿Eso qué es? Si se ha hecho toda la vida de Dios en la Iglesia. Sí, porque ¿qué diferencia entre bendecir y exorcizar? Bendecir es pedir a Dios que ayude, y exorcizar es decir que además proteja, o sea, que esas medicinas no produzcan, no se sirva el diablo de ellas para dañar a nadie. Entonces, pues, pero hay un desconocimiento absoluto, enciclopédico. Hay un tema que acaba de tocar usted, padre, y es el exorcismo a distancia. Eso existe. Hombre, el Papa exorcizó a Hitler, ha dicho. Sí, los sacramentos requieren la presencia física. ¿Por qué? Porque un sacramento, o misterio en griego, sacramento es una acción visible, material, que expresa y realiza una acción invisible. Yo lavo con agua, es lo que se ve, está expresando un lavado interior que va a producir en el alma de la persona que se bautiza. Lo expresa y lo realiza. Entonces, como es una acción material, física, que es un instrumento de una acción espiritual, no puedes hacerla, realizarla, si no está presente físicamente el sujeto que va a recibir el sacramento. En cambio, un sacramental es una mera oración. Y esa oración la oración es espiritual, no tiene límite de espacio. Entonces tú puedes bendecir, exorcizar, por teléfono, por internet, por videoconferencia, por tal. Hombre, ¿Usted ha tenido alguna experiencia de algún exorcismo a distancia y que haya quedado liberada esa persona? Lo mismo que si estuviera presente. Mi experiencia es que actúa con la misma fuerza que si está presente. La persona, hay veces que no se ha podido porque la persona ha tenido que viajar y que no sé qué. ¿Pero que ha sido por teléfono a lo mejor? Sí, por teléfono. ¿Con una fotografía de esa persona? Por Telegram, por videoconferencia de Telegram o audioconferencia. Cuando ya conocía a la persona no necesitaba ni siquiera el vídeo. Al principio sí, necesitas el vídeo para ver qué sucede y tal. Pero una fotografía. Pero cuando... No necesito fotografía, sino... A ver, lo que se trata, cuando tú vas a orar a distancia, se trata de saber qué está pasando en el otro lado. Entonces siempre conviene, cuando una persona tiene una posesión grave, que esté acompañada, claro. Pues si no le puede pegar una paliza el enemigo tremenda. Entonces, que esté acompañada para que la ayuden y todo eso. Pero y tú, pues lo que necesitas, si no conoces mucho a otra persona, pues sí te viene bien la videoconferencia. Pero cuando ya conoces, ya sabe lo que sucede en los exorcismos, basta con escuchar un poquito, sabe lo que está pasando, y entonces intervienes, mandas sentencias, atas, amordazas, etcétera, ¿no? Vas actuando según te vas encontrando la persona. Sí, cuando una persona no puede ser atendida presencialmente o que no puede desplazarse, o está tan enferma que no tal, pues se puede atender a distancia, claro que sí.
Eso sí, hay que procurar que no vaya, que se hagan las cosas con prudencia. No vaya a ser que sea un engaño y te lo monten para hacerte un montaje y luego al manipular y decir que si le has hecho esto, lo otro, la persona, tal. O sea, tienes que asegurarte de que sabes con quién estás hablando y de qué se trata, ¿no? O sea, que esas personas que nos escriben y que se quejan de que no tienen exorcistas en sus diócesis, pueden someterse a un exorcismo a distancia. Hombre, pueden pedir a otro con garantías. Pueden pedirle a otro exorcista o otro sacerdote que entienda liberación que le recen mientras no consiga que en su diócesis lo atiendan. Yo lo que sí diría es que lo primero que tiene que hacer es acudir al nuncio y pedirle, oiga, mire, que a mí no me quieren atender en mi diócesis. Yo no tengo pasta para estar viajando, ni tengo tiempo para estar viajando cada X tiempo para lo que necesito para liberarme. Entonces, oye, la Iglesia tiene que atender a la gente y no a los ricos. Hombre, si uno tiene un jet privado y se va a poder desplazar y no sé qué, no es cuánto, pues me parece que es un gasto desproporcionado, que además contamina y que además no sé qué. O sea, que no, hombre, con todo lo que está diciendo el Papa de la contaminación, de tal, de evitar que los cristianos seamos ejemplares en todo eso, pues no es muy lógico que vayas a... No, hay que atender a la gente como ha mandado el Papa, los obispos, que pongan un exorcista. Y si no, que lo atienda a él, porque el exorcista nato de la diócesis es el obispo. Te dice, no, es que no tenemos exorcista. Sí, tenemos exorcista. Usted es exorcista y usted tiene obligación de atenderme. Claro, esto es lo que primero que hay que tener en cuenta. O sea, que hay que... La caridad pastoral, no podemos pecar gravemente contra la caridad pastoral. Bueno, estamos jugando el alma. Que eso sería un pecado de omisión, ¿no? Un pecado de omisión gravísimo, ante una necesidad gravísima. Es que estamos hablando de los sufrimientos de las personas que están padeciendo por los seres más crueles de la creación, que son los demonios. Entonces, es un tema muy... Bien. Luego, la Iglesia también empezó a regular estos ministerios, sobre todo la Iglesia del rito latino. Ya digo que en Oriente era más un carisma que se reconocía, el que sentía ese carisma y lo iba ejerciendo, pero en Occidente se empezó a regular. Primero, el exorcismo bautismal. Ya saben que antes de bautizarse todos hemos sido exorcizados. Se llama un exorcismo menor, que esto lo puede hacer cualquier diácono o cualquier sacerdote. Entonces empezó a regular esos exorcismos previos al bautismo, porque era muy frecuente en los tiempos de los bárbaros, las invasiones bárbaras, la gente venía con sus costumbres ancestrales, había unas posesiones de caballo, etc. Entonces, pues empezó a regularse un poquito esto. Por ejemplo, cuando llegó la paz, para los cristianos se entendió como una victoria sobre el pecado, sobre el paganismo, sobre el demonio, ¿no? Y San Agustín, por ejemplo, en el siglo V, habla de las dos ciudades, y ahí se refiere a todo este tema. San Martín de Tours, que también fue del siglo IV, murió al acabar el siglo IV en 397, fue uno de los más grandes exorcistas de la historia de la Iglesia, ¿no? Lo que impulsó más la práctica exorcística después de la época de las persecuciones, cuando ya la Iglesia se normaliza y pasa a ser una religión estatal y por tanto ya no necesita echar demonios para tener clientes, entre comillas, tener seguidores, porque ya por el hecho de ser ciudadano romano tenías que ser católico. Pero sí hay gente necesitada. Y entonces se quedó muy restringido el ejercicio del ministerio exorcístico, no en los sacerdotes diocesanos, sino en los monjes. El monaquismo ha sido lo que conservó este ministerio en la historia de la Iglesia mayormente, y donde más se ha ejercido. Y muchas veces los primeros monjes, los monjes del desierto, San Antonio Abad, San Pacomio, que es del siglo III o IV, en Egipto, los otros padres del desierto entendían su monacato como una ida al desierto, que es el lugar donde están los demonios, lugar preferido de los demonios, ir al desierto para combatir a los demonios, sabiendo que cuando se combate, se exorciza a alguien, se está exorcizando a toda la Iglesia, está liberando a toda la Iglesia. Y esto ha sido, esto pues lo hablan en muchos
por ejemplo, San Juan Clímaco, en el siglo VI-VII, pues van hablando en la Escala Santa, en su libro La Escala Santa, pues se habla precisamente de todo esto. San Antonio Abad, San Benito. ¿Por qué San Benito es el padre de los exorcistas? San Benito es finales del siglo V, primeros del siglo VI, porque sus hijos, cuando fueron las invasiones bárbaras, fueron estos pueblos que se incorporaban al imperio, fueron siendo cristianizados. Entonces lo primero que se hacía era exorcizarlos de sus costumbres ancestrales y posesiones, historias con las que venían estos pueblos, ¿no? Entonces, por eso la medalla de San Benito, por eso él es el patrono de los exorcistas, la cruz de San Benito, ¿no? Por ejemplo, Marcelino y Pedro, en la persecución de Diocleciano, este Pedro, el que aparecen en el canon romano, pues era fue un mártir, pues, y un exorcista muy notable. Era un hombre pues con un poder. También hay testimonios de falsos exorcistas que cobraban. Esto no se puede cobrar. Y por desgracia yo me he encontrado en algunos países donde hay sacerdotes que hacen liberación o exorcismo y que admiten o ponen un estipendio, admiten regalo. Eso está prohibidísimo. Claro. Porque eso, claro, eso es ser como un brujo bueno. Claro, sí, como la voluntad. Como el que cobra por una confesión. Exacto, exacto. Que te pone eso es simonía. Claro, claro. Es un negocio simoníaco. El sínodo romano. Simoníaco y demoníaco. Y demoníaco, sí. Eso todo acaba en aco. El sínodo romano del Papa San Silvestre, que estamos hablando de mitad del siglo IV, habla ya de las órdenes menores, el exorcistado de las órdenes menores. Luego, que esto lo quitaría el Vaticano II. Esto es un gran repaso histórico, padre. Sí, sí. Es inédito repaso. Sí, pero es que conviene tenerlo presente para saber cómo se ha hecho y cómo ha habido épocas en que los mismos laicos también, en virtud de su sacerdocio bautismal, ahora exorcizaban. Ahora la Iglesia prefiere que los laicos participen en este ministerio por medio de oraciones deprecativas, no diciéndole va de retro Satanás, vete Satanás, sino Señor, échalo. ¿Por qué? Porque para evitar que pase lo que se cuenta en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Llega Pablo a Éfeso y empieza a hacer una labor impresionante. Éfeso era la capital de Asia Menor. Allí estuvo viviendo San Juan con la Virgen, en Éfeso, la Virgen María. Y entonces llega allí San Pablo y notaban, echaban muchísimos demonios y tal, que un pañuelito que hubiera estado en contacto con San Pablo se lo ponían a un enfermo y sanaba, o se lo ponían a un poseído y se liberaba. Y entonces los 7 hijos de un sumo sacerdote judío, Esteba, se llamaba Esteba, eran exorcistas, iban exorcizando, intentando exorcizar. Y entonces, viendo esa efectividad, le dijeron a un poseído: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salid de esta persona. Y dijeron los demonios: sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y entonces se lanzó sobre ellos, los apaleó a los 7 y los desnudó a los 7. En total terror a los cristianos, a todos los recién convertidos de Éfeso, que trajeron todos sus libros de brujerías de los que no se habían deshecho porque era un material muy caro, y lo hicieron una pila y la quemaron. Y dice Lucas, el valor de lo que quemaron eran 30.000 siclos. Un ciclo era un jornal de un día. Calcula un jornal, por 30.000 y sale un pastón. Era un dineral lo que habían, pero era tal entonces, para que no pase eso, que el demonio te diga: bueno, ¿tú quién eres para exorcizarme a mí? Porque a lo mejor no sea un cristiano que esté fuerte, que esté en condiciones. Pues la Iglesia ha preferido decir: todos tenemos que participar en este ministerio, líbranos del maligno, pero de manera deprecativa. Solo los diáconos y los sacerdotes son presbíteros y obispos, tenemos el poder
que nos dice la Iglesia para imperar a los demonios sin riesgo. Un laico, pues ahora, en estos momentos, pero ya digo que ha habido épocas, por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, era una exorcista, era una monja, abadesa, sabia, que tiene unas cosas de medicina, las propiedades terapéuticas de los minerales, las plantas, una cosa que le revelaba el Señor, a base de revelaciones privadas. Recomendaciones, bueno, además pues de alimentos y todo. Alimento y tal. Bueno, pues esta era una exorcista espectacular. Lo mismo, Santa Catalina de Siena. Cuando en el siglo XIV había un caso que los exorcistas no podían con él, se lo llevaban a la santa y les alcanzaba la liberación de momento. Luego, pues, Santa Catalina, Santa Gema de Galgani. Ella fue exorcizada por su padre espiritual, que se llamaba Germán de San Estanislao, pero ella también exorcizó cuando se liberó. Ella exorcizó a mucha gente también. Tenía un poder sobre los diablos, y yo en los exorcismos siempre la mencionaba a ella. Se ponían a atacar a los demonios. Santa Gema, San Pío de Pietrelcina, otro que tal, fue muy atacado desde los 5 años por los demonios y tenía un poder liberador espectacular, San Pío. San Juan Bosco, otro exorcista de estos de campanillas, ¿no? O sea, gente pues que en la historia de la Iglesia, San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, pues que también otro gran exorcista, ¿no? Entonces, en Oriente... San Juan Pablo II. Bueno, San Juan Pablo II. Practicó algún exorcismo también. Sí. En Oriente ha sido... no ha estado como muy regulado este ministerio porque se ha ejercido de modo más carismático. O sea, más una persona que se sentía con esa llamada y tal. En cambio, en Occidente se ha habido como una mayor regulación. Ya he explicado el motivo por el que, por ejemplo, entre el siglo VI y el siglo XII hubo un auge de los exorcismos en esa época de la cristiandad, en que es la época en que se implanta el cristianismo, se configura la cristiandad en los estados, ¿no? Y en esa época hubo un apogeo pero sobre todo en el mundo monacal, en los monjes. Y los mayores, los que tenían experiencia, formaban a los menores, a los jóvenes, los menos experimentados. En cambio, pues hoy pues no hay apenas formación. Hay unos cursos teóricos en Roma que dan los legionarios de Cristo, la Universidad Regina Apostolorum, pero es muy teórico. Está muy bien, pero es muy teórico. Luego hace falta que la gente aprenda con exorcistas experimentados, ¿no? Y ese es el... Entonces, ¿qué pasa? Pues que como en muchos seminarios no se ha hablado de esto, muchas diócesis, pues claro, es un tema vergonzante. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en Madrid, cuando nos nombraron a los 8 exorcistas, pues que salió mucho en los medios, digo, oye, ¿y por qué no nos pones en el boletín de la diócesis? Esto es un nombramiento oficial. Claro. Pues no salimos. Era top secret. Era top no secret. Se podía saber. Una cosa vergonzante. Los nombres no se podía saber. Tal, claro. Dice, oiga, pero vamos a ver, pues si esto es lo normal. Claro. Como le dijo un obispo, claro. Le dijo don César Franco, ahora obispo de Segovia, que era un obispo auxiliar, vino a mi parroquia a exorcizar a una persona, y entonces pues alguien pues comentó, hombre, es que estamos preocupados porque... Claro, ¿por qué no se hace en otro sitio? Y dice, pues ¿dónde se va a hacer? Pues si eso es dijo don César, esto es lo normal de la Iglesia, esto lo ha hecho la Iglesia toda la vida de Dios. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y ha habido también mucho abandono de ese ministerio, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, en San Cesario de Arles, que es del siglo VI, habla de un librito ya de exorcismos. Dice, ay, entrégale ese librito, que se lo aprenda de memoria, para luego tal. O sea, que ya en el siglo VI había como unos manualetes, más que manualete, era un vademecum. O sea, si te encuentras un demonio de este tipo, métele esta oración. Si te encuentras con esto, o sea, era un librito de oraciones, de oraciones exorcísticas, de oraciones de liberación, que ya aparece en el siglo VI y hay una fórmula para instituir el exorcistado y
Luego hay otra de Alcuino de York en el año 804 que aparece en el misal romano galicano. Luego está el ritual de 1614 y Claro, finalmente el Papa ritual Pablo de V. 1998 de Juan Pablo II, ¿no? Yo recuerdo a este propósito, padre, que la hija de los reyes católicos, la cual pasó a la historia con el apodo de Juana la Loca, Sí. realmente no estaba loca, porque yo intercepté en su día, investigando en los archivos, una carta del sacerdote que le asistía, de su director espiritual en aquel momento, a Juana la Loca, que era el futuro San Francisco de Borja. Sí. Y el futuro San Francisco de Borja, por escrito, ponía que Juana la Loca, Juana, la princesa Juana, debía ser atendida, sometida a algún exorcismo, y había que poner muchas cruces en su residencia privada. Entonces, claro, estas cosas realmente no se saben, pero es que el exorcismo es fundamental. Es fundamental y tendría que ser lo normal en la vida, porque el pecado, o sea, las puertas que le abrimos a los demonios, hay puertas que abren a cosas extraordinarias y otras que son menores, ¿no? Pero también está lo extraordinario, y más hoy día, con estas migraciones que hay de gente de subsahariana que están acostumbrados a la brujería, gente de América, de Sudamérica, que están acostumbrados a la cultura animista y tal, pues, y gente de Oriente que están acostumbrados al hinduismo, todo esto, que son invocaciones a los demonios, pues claro, eso al meterse en una sociedad que ha dejado el cristianismo y que va buscando espiritualidades, pues ha producido una mezcolanza y se ha producido una extensión de los casos que ahora mismo es tremendo. Yo siempre digo, durante los años que estuve ejerciendo en Madrid, atendía 55 intervenciones semanales. Además de mi parroquia, de celebrar, de atender los confesionarios en todas las misas. Pero ya había 8 exorcistas. Había 8 en aquel momento. Sí. ¿Y hoy cuántos hay? Hoy creo que sigue habiendo 8. Hay 8. Creo que hay uno por vicaría, sí, creo que sí. Entonces, pues, además de eso, 55 intervenciones semanales. Para que uno se haga cargo de la demanda. Miren, cuando fue la canonización de Juan Pablo II, como siempre hace la embajada española ante la sede romana, organiza, cuando hay una canonización de un santo español, organiza una comida para celebrarlo. En la comida estaba Rocco, Monseñor Rocco, el arzobispo de Madrid en esos momentos, y estando en la comida, después ya de que la gente ya se había conocido, había un ambiente más entrañable, se habían tomado su par de copitas y sus cosas, pues una de las presentes, que es una mujer conocida, pues le preguntó: Monseñor, ¿usted cómo es que ha nombrado 8 exorcistas sin que en ningún momento se le haya conocido ninguna como propensión a este ministerio, ¿no? ¿Y cómo ha nombrado 8? Y dice, pues muy sencillo, le dijo don Antonio. Mire, yo desde que hubo que cesar al anterior exorcista, hubo un año en que no había nadie. Entonces tenía todos los meses encima de mi mesa 300 solicitudes. Entonces llegó un momento en que no se puede esperar más. Y a la hora de nombrar no nombré uno, para que no pasara como el anterior, que estuvo desbordado, sino que nombré 8 para que en cada vicaría hubiera alguno y pudieran ayudarse y pudieran tal y atenderse esos casos, porque solo como uno tuviera que atender 300 personas, imposible. Entonces que se los repartan y que hagan lo que puedan. Pero por eso nombró 8, que llamó mucho la atención, pero es que tenía 300 solicitudes encima de la mesa, constantemente, ¿no? Por eso, claro, cuando yo dejé de ser exorcista, el obispo me dijo, forma a los exorcistas. Y yo digo, ¿y cómo puedo formar a los exorcistas? Diga, ya está, esto. Un manual. No había ningún manual. Claro. Había libros de oraciones, había vademecum. Por ejemplo, uno del siglo XVII, de Benito Remigio Noidens, práctica de exorcistas, que iba explicando. Si pasa tal cosa, si hay una plaga de no sé qué, hasta el exorcismo. Si hay una persona que no ve, hasta el exorcismo. Si hay tal, te iba diciendo, ¿no? Pero no te explicaba el por qué. Pero no había ningún manual.
Entonces fue lo que me motivó, como tenía una formación teológica y filosófica previa, había estado estudiando a Santo Tomás de Aquino, que es el doctor angélico, durante 6 años, cuando yo era profesor de universidad, que no me había alcanzado la vocación al sacerdocio todavía. Pues claro, eso me dio un bagaje, el conocer a Santo Tomás a fondo, y lo que hice de los ángeles y de las almas de difuntos, pues que claro, me permitió que cuando yo me empecé a encontrar, porque estaba en la diócesis de Córdoba, me pidió el obispo, don José Antonio Infante Florido, que me ocupara de esto, pues yo no tenía ninguna formación específica, pero sí tenía una formación teológica de Santo Tomás, que es el que mejor ha explicado estas cosas, maravillosa, que me fue permitiendo pues a saber, no, esto no lo pueden hacer, esto están mintiendo, esto no sé qué, esto tal, no, esto dice Santo Tomás, que no sé qué, esto, entonces, o sea, me fue permitiendo pues tener un bagaje intelectual, filosófico, teológico, para luego ir encajando las piezas ante la experiencia exorcística que la providencia me fue poniendo, ¿no? Quería mencionar en último lugar al beato Palau y Quart, que fue beatificado por Juan Pablo II en 1997. Este fue un personaje de un místico carmelita que habló de poner hospitales para poseídos y poderlos atender bien, etc. Es un personaje que hizo muchísimo por restaurar, fue el que más ha hecho en la historia de la Iglesia en España, en el siglo XIX, por restaurar, recuperar este ministerio que estaba abandonado. Entonces, sí quería mencionarlo a el beato Palau, que es un tarraconense, pues ilustre. Muy interesante para hacer un programa sobre él. Sí, pues valdría la pena hacerlo porque es un personaje maravilloso y que contribuyó a que empezara a haber un interés y qué tal, y bueno, por eso la Iglesia lo beatificó en 1997, que es el año anterior a la publicación del ritual de exorcismos. Le emplazamos para hacer un programa sobre el beato en cuestión, bien. Porque yo creo que es muy interesante y muy ilustrativo para todos nuestros seguidores, familiares de Refugio Zabala. ¿Le parece a usted bien, padre? Pues sí. Hará un hueco en su dilatada agenda. Si me da la vida. Si le da la vida, nunca mejor dicho. Y si Dios quiere. Y si Dios quiere, por supuesto. Bueno, padre, muchísimas gracias de verdad por estar de nuevo aquí en el plató. Y ya sabe que no es la última vez que volverá. Nosotros estamos encantados de tenerle con nosotros. Y a vosotros, amigos, queridos amigos, familiares de Refugio Zabala, deciros que os esperamos el jueves próximo a las 10:30 de la noche con otra historia apasionante y otro invitado de excepción. Que Dios os bendiga a todos.